Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Aldo Molina. Quiero compartirte un mensaje que se encuentra en 1 Samuel capítulo 25. Quiero que me acompañes a leer del versículo 2. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdenlo en mi nombre, y díganle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10. Y Nabal respondió, escuche usted la respuesta de Nabal. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, es decir, los ha ofendido. Dice el versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó, dice la palabra, nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Dice el versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Versículo 18 dice la palabra que entonces Abigail tomó luego 200 panes de cueros de vino, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Versículo 20, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Dice la palabra del Señor que David iba con un pensamiento, y ese pensamiento era un pensamiento que le rondaba en su cabeza, y era un pensamiento de frustración, un pensamiento de una ofensa. Decía, ¿cómo es posible que yo guardé la vida de los pastores de Nabal, guardé todo lo que es suyo, yo lo procuré, yo lo cuidé? Y dice David, y me devuelve mal por bien. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no ha de quedar con vida ni un varón. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío.
sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva, dice, hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y mira lo que le dice Abigail, versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Lo primero que le dice Abigail respecto de su esposo a David, le dice, no hagas caso a ese hombre, dice, no le hagas caso a ese hombre perverso de Nabal, porque, dice el versículo, porque conforme a su nombre, así es. El significado de la palabra o del nombre Nabal es insensato. Dice, no hagas caso porque conforme a su nombre, él es. Dice, él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Lo primero que le dice Abigail es, ¿sabes? Es Dios quien está permitiendo que yo sea usada para que tú no derrames sangre, dice, para que tú no cometas un error, dice el versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y aquí quiero que ponga atención en el versículo 29, que me parece que es el versículo que tiene una enseñanza, y es la enseñanza que esta tarde, amada iglesia, amado hermano, amado pastor que nos escuchas en esta tarde, que nos acompañas en este mensaje, que a continuación Abigail va a pronunciar en este versículo 29, repito, me parece que es el mensaje central, es la enseñanza central, es el mensaje que yo quiero esta tarde dejar en tu corazón. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, sí, tiempos muy desconcertantes, sí. Estamos luchando entre lo que pensamos, entre lo que somos y las circunstancias que estamos viviendo. Yo quiero dejarte este mensaje que dijo Abigail a David, en donde a continuación lo que sucede en el corazón y la mente de David es que literalmente David vuelve en sí. David como que despierta de un pensamiento que lo tenía totalmente pues inundado, ¿verdad? Lo tenía consternado, estaba molesto, él tenía un solo pensamiento, como ya lo leímos, él iba con toda la intención de acabar con Nabal y con toda la gente de Nabal y todas las cosas de Nabal, él iba con una sola intención, pero escuche usted lo que le dice Abigail en el versículo 29, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar dice, contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Amado hermano que me escuchas, yo sé que alguna ocasión en tu vida seguramente has pasado por una situación, o has pasado o estás pasando en este momento, o puede que pases donde alguien a quien tú ayudaste, alguien por quien tú diste tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, invertiste todo lo que tú tenías a tu alcance para ayudar a esa persona probablemente te dio la espalda, probablemente ya no se acordó de la ayuda que tú algún día le diste. Y de pronto tú albergabas en tu corazón por mucho tiempo que cuando te volvieras a encontrar con esa persona correspondiera de la misma manera que tú actuaste con él o con ella. Dice esta enseñanza, dice la escritura, que David en su corazón esperaba que Nabal se acordara del día en que él ayudó a Nabal. Dice la escritura que manda siervos a recordarle, a saludarle, pero a decirle, mira, nosotros ayudamos a tus pastores, los guardamos, los cuidamos de día y de noche. Tanto es así que hubo un siervo por ahí que da testimonio a Abigail diciendo, sí, él y sus pastores nos ayudaron, nos bendijeron. Y ahora dice, Nabal no se acuerda, Nabal hizo como que no se acuerda, y lejos de ayudarle, dice, mostró una actitud ofensiva. Y entonces dice la escritura que
que David se ofende, y yo sé que hoy tú puedes estar pasando una situación, si no igual, similar. Hay cosas que nosotros esperamos, que nosotros estamos deseando que acontezcan en nuestra vida, porque hemos invertido tiempo, porque nos hemos aplicado tal vez en algún área de nuestra vida particularmente, tal vez hemos ayudado a mucha gente, tal vez hemos invertido nuestra vida, aún como cristianos hemos procurado hacer lo correcto delante de Dios, y de pronto cuando vemos como que las circunstancias no nos son favorables, cuando vemos que las circunstancias o los planes que tenemos, ¿verdad? Como personas, como hijos de Dios, de pronto no empiezan a resultar, no empiezan a dar el fruto que esperábamos, y lejos de dar un fruto, la gente parece que se olvida de ti, la gente parece que te da la espalda, empiezan a lastimarte, a ofenderte con ciertas palabras o ciertas actitudes. Lo que puede pasar por tu corazón es que lo mismo, así como David actuó, de pronto nos levantamos con una molestia y vamos decididos a enfrentar, ¿verdad? A reclamar, y esta es la enseñanza en esta tarde, amada iglesia. Dice la palabra del Señor que sabiamente Abigail preparó todo para poder enfrentar a David. Que Abigail preparó todo, tanto que preparó algunas cosas, alguna ofrenda que llevarle a David, algún presente para David y sus hombres. Y entonces dice la escritura que Abigail, con una sabiduría que le caracterizaba, empieza a mencionar ciertas cosas, que es exactamente lo que Dios hoy está recordando a nuestras vidas. Dice la escritura que lo primero que le dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte. Amada iglesia, hay 5 cosas aproximadamente que yo quiero enseñarte esta tarde. Lo primero que quiero que sepas en esta tarde es que lo peor que podemos hacer, el peor error que podemos cometer, amada iglesia, es apoyarnos en nuestra propia prudencia. El confiar en nuestra propia prudencia. No porque tú seas prudente, no porque tú seas diligente, no porque tú seas entendido, no porque tú seas puntual, no porque tú seas una persona que está buscando siempre hacer lo bueno, la gente va a corresponder con la misma moneda. Quiero que sepas en esta tarde que tú debes continuar siendo prudente, que tú debes continuar siendo esa persona que tú eres en el Señor, una persona que ha sido redimida, que ha sido cambiada, que ha sido transformada y que sabe pagar con bien un mal incluso. Pero dice la enseñanza, esa enseñanza esta mañana, que la primera enseñanza que nos muestra este pasaje, esta historia, es que no podemos confiar en nuestra propia prudencia. De hecho, hay un versículo en Proverbios 3:5 donde dice el Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No todas aquellas personas a quien has ayudado o actuado correctamente te lo agradecerán. Por eso no puedes confiar en tu prudencia. La enseñanza, la escritura dice que David era un hombre que se caracterizaba desde el principio por ser prudente. Dice la escritura que David caminaba con prudencia, vivía con prudencia, y entonces dice que era prosperado. Y tanto que Saúl, el rey Saúl, veía que él era una persona tan prudente que tenía celos de esa actitud de David. Pero con todo, el error no está en ser prudentes hoy como iglesia. El error no está en que tú seas un hombre o una mujer prudente. El problema está en que confiamos más en nuestra prudencia. Así que la primera enseñanza, iglesia, es: no te apoyes en tu prudencia. Que tu confianza y que tu esperanza esté siempre en lo que Dios irá o va a hacer en tu vida, porque esa debe ser nuestra confianza. Amén. La segunda enseñanza que yo escribí aquí es: siempre, y eso tienes que verlo bien claro, amada iglesia, yo sé que lo has vivido, y esa tarde yo quiero que quede bien claro. Si lo has vivido lo que te voy a decir, quiero que hoy lo tomes como de parte de Dios. Y si no lo has vivido, quiero que te prepares, porque va a haber gente. Yo escribí aquí: siempre habrá alguien que Dios usará para recordarte quién eres delante de Dios. Siempre va a haber alguien, y esas personas que te van a ayudar a recordarte, y quiero que sepas,
muchas de las veces son personas que no han estado cerca de ti, y que incluso tal vez ni te conozcan, tal vez han escuchado de ti, pero Dios las va a usar para que tú te acuerdes de parte de Dios lo que Dios, para recordarte lo que tú eres delante de Él. Porque dice la palabra que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, pero no tan solo nos creó, nos formó, sino que también nos dio un propósito. Y David era un hombre que caminaba conforme al propósito de Dios. Pero también David, como hombre, de pronto se airaba, se molestaba y se le olvidaba el propósito de Dios. Dice en el versículo 28, lo voy a recordar lo que le dice Abigail en el 28, dice: yo te ruego que perdones a tu sierva, dice Abigail, esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable, dice a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Le está diciendo a Abigail: mira, David, yo te pido que perdones a esta sierva tuya, dice, pero dice, pues Jehová de cierto te va a hacer una casa estable, dice, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Le está diciendo: mira, David, tu verdadera causa, tu verdadera batalla está cuando tú peleas por la causa de Dios, no cuando peleas por tus causas personales. Esta causa por la cual David iba a empezar a pelear no era una causa de parte de Dios, sino estaba en el estómago, literalmente, de David. Era algo que le había molestado en su carne, pero se estaba olvidando que él no había sido llamado para pelear esas batallas, sino David había sido llamado, como dice Abigail, y le recordaba, él había sido llamado para pelear las batallas de Dios. Y Abigail se lo recuerda en ese momento. Así que tú tienes que saber, como le ponía yo, siempre va a haber alguien que Dios va a usar para recordarte quién eres delante de Él. Punto número 3. Aun cuando un ejército, y ponga atención en esto, aun cuando un ejército se levante contra ti, acuérdate que tu vida está ligada en el haz de los que viven. Esta es y debe ser tu mayor esperanza. Dice la palabra del Señor que enseguida lo que le dice a Abigail es que aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra ti, dice, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven. Y esta es la palabra esta tarde. Yo quiero que sepas que esta es la enseñanza, que aprendamos a ser guardados en el haz de los que se salvan. Que aprendamos a ser guardados en el haz de los que viven. Cuando Abigail le dice esta palabra a David, le está diciendo: mira, aunque un ejército acampe a tu alrededor, aunque un ejército de enemigos tuyos se levanten contra ti, dice Abigail, con todo, dice, el Señor te va a ligar al haz de los que se salvan. Cuando la palabra enseña o dice haz, se refiere literalmente a un grupo o un atado. La palabra haz se hace referencia a un atado de cosas. Puede ser un atado de ramas, un atado de varas, un atado de troncos. Y en este caso está usando esta palabra Abigail para decir: tú estás ligado en un grupo de personas que se salvan. ¿Sabes por qué? Porque David era un hijo de Dios y él estaba ligado, dice la palabra, en el haz de los que se salvan. Así que, como tercera enseñanza, acuérdate, aun cuando se levante un ejército, aun cuando haya gente que quiera decir o quiera hacerte daño, dice la Escritura que tú y yo, amada iglesia, estamos ligados en ese haz de los que nos salvamos, en ese haz de los que Dios ya ha rescatado, en ese haz de los que Dios ya ha preparado para salvación. Así que tu confianza en lo que está haciendo Abigail lo que está haciendo Dios a través de Abigail es: tu confianza debe estar y tu esperanza debe estar en que tú ya eres salvado, que tú tienes una esperanza de vida eterna y que eso tú no lo tienes que perder.
no tienes que perder la perspectiva. Tú tienes que mantenerte firme en esa expectativa, en esa esperanza de que Dios te ha salvado, que Dios está preparando tu salvación, que Dios te tiene ligado en ese grupo, en ese haz, ¿verdad? De personas, de esa iglesia que va a ser levantada, de esa iglesia que va a ser llevada a su presencia, de esa iglesia que estamos caminando en una sola dirección, en una sola convicción, en un solo entendimiento, y ese es el entendimiento que Abigail le estaba recordando a David, un hombre, dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Número 4, Dios va a arrojar, iglesia, la vida de tus enemigos tan lejos de ti que no te verán más. Si tú tienes a alguien ahorita o hay algo que te está molestando, te está estorbando, dice la palabra de Dios, que Dios va a alejar, va a lanzar a esos enemigos tan lejos de ti que tú mismo no los vas a ver. Número 5, cuando Dios cumpla en tu vida lo que prometió y te ponga en el lugar que te corresponde, no habrá en ti remordimientos por haber actuado indebidamente. Lo último que le dice a Abigail en este pasaje, voy a ver qué versículo es. Dice aquí, dice el versículo 30, y acontecerá, dice, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, versículo 31, entonces dice Abigail, Señor mío, no tendrás motivo ni de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Como último punto, Abigail le enseña a David que cuando él se ha establecido como rey, ahí en ese momento todavía David no era el rey de Israel, pero dice que Abigail, sabiendo la historia de él, conociendo la vida de David, conociendo la fama de David, lo que le caracterizaba por ser un hombre recto, un hombre con principios y valores en el Señor, dice que Abigail no pierde momento y le dice, mira, cuando Dios haga contigo todo lo que se ha hablado de ti, entonces tú no tendrás remordimiento, ni tendrás pena, ni tendrás vergüenza por haber actuado incorrectamente, por haber derramado sangre de manera injusta. ¿Sabes, iglesia? Creo que es tiempo de cuidar qué estamos haciendo. Que sepamos que lo que hoy somos en Cristo Jesús, que las decisiones que hoy tomemos en nuestra vida son determinantes para cuando Dios nos lleve a cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. Para que cuando nosotros lleguemos a ese lugar, no sé qué Dios ha preparado para ti, pero creo que lo que ha preparado para ti, para mí, es de mucha bendición y requiere de ser sensatos, de ser honestos, de ser sinceros, de poder estar en ese entendimiento en esta tarde de que tú y yo, iglesia, somos hombres y mujeres que estamos ligados en el haz de los que nos salvamos, que tú y yo no podemos pensar, no podemos actuar como piensa el resto del mundo. No nos podemos dejar llevar por la molestia, no nos podemos dejar llevar por los intereses mundanos, sino que nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra visión está puesta en el haz de los que se salvan, es decir, en la obra redentora, en la obra de salvación que es a través de Cristo Jesús. Es la enseñanza que está dando esta mujer, Abigail. Dice la escritura, una mujer de un buen entendimiento, una mujer muy inteligente, una mujer con una actitud muy propia, ¿verdad? De alguien que es entendida. Dice que ella actúa en consecuencia y le da estas 5 enseñanzas que te acabo de mencionar. Así que, iglesia, yo quiero que te quedes con esas enseñanzas, que podamos ser guardados en el haz de los que nos salvamos, que puedas tú en esta tarde reflexionar ahí en tu casa y en tu corazón. ¿Qué está pasando en tu vida o cuáles son aquellas cosas que se están haciendo sentir incómodo o incómoda y que de pronto están provocando que tú tomes decisiones equivocadas, que tú tomes decisiones que están llevando en dirección contrario al propósito de Dios?
Así como le dijo a Abigail, así para que te guarde el Señor, para que cuando tú llegues a cumplir el propósito de Dios, en ti no haya pena, no haya vergüenza, no tengas de qué arrepentirte. Es más, no tengas alguien que te señale, que es importante, porque siempre el diablo va a querer usar a aquellas personas, ¿verdad?, para recordarte aquellos errores de tu pasado, aquellas equivocaciones de tu pasado. Y David estaba a punto de cometer un error más ahí en ese lugar. Estaba a punto, o se estaba dejando llevar por la ira, por la carne, ¿verdad? Porque en nuestra carne nos duele, ¿verdad?, que alguien nos ofenda. Pero creo que Dios está hablando a tu corazón esta tarde. Así que yo quiero dejar esta palabra. Quiero orar por ti en esta tarde. Porque todas aquellas cosas que se han levantado a tu alrededor y que te quieran confundir o que te quieren confundir en esta tarde, yo quiero que sepas que Dios está contigo, que dice la Escritura que tú estás ligado en el haz de los que se salvan, que tú estás ligado o ligada en ese grupo, en esa iglesia por la cual Dios viene pronto, por la cual Dios ya ha preparado, por la cual Dios ha santificado, por la cual Dios ha apartado. Así que tú debes saber en esta tarde que Dios está hablando, te está recordando quién eres delante de Él. No lo que el mundo dice que eres tú delante del mundo, sino lo que Dios dice que tú eres delante de Él. Así que no permitas que el enemigo, no permitas que nadie te saque de ese lugar privilegiado de ser llamado hijo de Dios. Yo quiero orar por ti esta tarde. Quiero que cierres tus ojos ahí. Si tú no estás viendo por primera vez, quiero que cierres tus ojos ahí y yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy entendemos y sabemos que nuestra confianza no está en nuestra prudencia, Señor. No está en nuestras habilidades, no está en nuestras obras, sino está en la esperanza, Señor, de que somos y estamos ligados en el haz de los que se salvan, en esa promesa de vida eterna que tú has hecho a tu iglesia, que tú has hecho, Señor, a todos aquellos, Señor, que hemos decidido seguirte, Señor, en esta hora. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, en esos tiempos tan difíciles, en esos tiempos donde se hace necesario, Señor, volver nuestra mirada y nuestro corazón al entendimiento de tu palabra. Que hoy podamos ser, Señor, hombres y mujeres que estamos determinados a seguirte en el entendimiento de que tú nos guardas, de que tú nos libras, de que tú nos llevas a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Me da mucho gusto que hayas podido escuchar este mensaje y que lo hayas escuchado hasta el final. Yo sé que va a ser de bendición. Recuerda que este mensaje está basado en 1 Samuel capítulo 25, del 2 en adelante. Así que te mando un fuerte abrazo, esperando y deseando en el nombre de Jesús que seamos guardados en el haz de los que se salvan. Recuerda que somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.